y quiero entrar en la palabra en esta mañana, algo que está sacudiendo mis propios cimientos, ¿verdad? Para mí ha sido una preocupación constante sobre esto de la pandemia, la iglesia cerrada, lo que venía diciendo hace un momento, y pensando lo que ha acontecido, ¿verdad? Familias que se han quedado en pobreza, iglesias que han cerrado porque ya la gente no venía, familiares que han muerto, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Yo te he servido, y vienen pensamientos, ¿verdad? Todos tenemos un pensamiento. Si yo te he dado, yo he diezmado y ofrendado y me he quedado mal económicamente en estos tiempos, y uno se pregunta ¿por qué? O otros me han dicho, ¿de qué me sirve, pastor, haber dado si me he quedado sin trabajo? ¿Por qué? ¿De qué me sirve haber dejado las cosas que yo hacía en el mundo por la casa del Señor si mi pariente murió? ¿Por qué el Señor no me escuchó en esos momentos de plegaria, de oración por un familiar? Y son preguntas válidas. Nos preguntamos. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con la iglesia del mañana? Cuando vemos la iglesia el día de hoy, yo tenía esa memoria el día viernes, claro, yo sé que era 6 de la tarde, no importa, habían 20 personas. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y es un pensamiento que no lo he tenido solo yo. En Malaquías, en el capítulo 3, versículo 14, dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Como, ¿de qué sirve haber dicho, perdóname por el pecado que he cometido? ¿De qué me sirve haberme arrepentido de algo que hice? Mire lo que sigue diciendo. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que está diciendo? Hay gente que dice que este virus fue metido por ciertas organizaciones, son malos si lo hicieron, y encima se enriquecieron. Y nosotros que hemos servido al Señor nos hemos empobrecido. ¿De qué sirve servir al Señor? Mire, es la reacción humana, no divina, sino humana. Un punto de vista netamente humano, que uno se pregunta ¿por qué? Porque en medio de esto también están los planes de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Y ese sentimiento no es un sentimiento que te inspira el cielo, no te inspira la palabra, sino te inspira el infierno. ¿Para qué? Para desanimarte. Pero hay algo que está por venir. Y uno dice, cuando lee, y los que desafían a Dios a que los castigue, y habrá oído gente que dice, a ver, entonces que me parta un rayo, pues. A ver si Dios existe, que me mate ahora. Desafían a Dios. Esa es la parte humana. Veamos la parte de Dios. Continúa diciendo, versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, es decir, los que estamos acá reunidos, que tenemos temor de Dios. Hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron en la presencia de Él. Escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y que siempre pensaban en el honor de su nombre. ¿Por qué trae una ofrenda a la iglesia? ¿Por qué trae un diezmo a la iglesia? Para honrar a Dios. Hay hermanos que me llaman y dicen, ¿dónde deposito? Porque están honrando a Dios. Quiero honrar a Dios. No importa si vengo o no vengo a la iglesia, necesito honrar a Dios. Gracias, hermana. Y dice, mire lo que dice la palabra de Dios.
Ellos serán mi pueblo, dice el Señor, versículo 17. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Entonces un día, aquellos que dicen, mira qué pena que los que están hablando, ¿para qué vamos a ir a la casa de Dios? Si no sirve de nada, igual nos ha dado a nosotros el COVID, igual nos hemos quedado sin dinero, mejor me quedo en casa. Pero los que temen al Señor, aquellos que dijeron, no, yo voy a honrar al Señor a pesar de la pandemia, a pesar de la situación, yo voy a honrarle al Señor. Entonces ustedes verán con sus ojos la diferencia entre los que sirven al Señor y los que no lo hacen. Porque Dios actuará como un padre amoroso sobre sus hijos obedientes. Entonces no te asusta el problema que estás viviendo, no sé cuál sea. Porque lo que el diablo trata de hacer es causar temor. Jesucristo lo dijo claro, se lo dijo a Pedro. Mira, el diablo me ha pedido zarandearte, y yo le he pedido a mi Padre que tu fe no falte. Porque la estrategia del diablo es hacerte tener temor para que huyas y te escondas, para que critiques la palabra de Dios y dices, es que no funciona. Yo te diría, es que no esperas el tiempo de Dios. En algún momento le dijeron, pero Señor, ¿por qué no sacas a los malos de la iglesia? ¿Y qué dijo el Señor? No voy a meter la hoz todavía, porque si saco la cizaña, saco el trigo. Y el Señor cuida el trigo, pero la cizaña crece. Pero eso era la iglesia. Hoy no es la iglesia, hoy es el mundo. Ni siquiera el mundo, no son los vecinos. Voy a leer después de un momento, sino los reyes de la tierra preocupados por la iglesia. ¿Por qué se preocupa el mundo de la iglesia? Y uno tiene que comenzar a pensar, ¿qué va a pasar con la iglesia? Estos son los tiempos, y el Señor te dice, son tiempos previos a un avivamiento. Y tú dices, ¿cómo avivamiento? Si yo veo la reducción de la iglesia, veo cómo las iglesias se han cerrado. El Señor dice, porque hay temor en el pueblo. Pero hay un grupo, un remanente que permanece, que con ellos haré cambiar la historia. ¿Recuerda usted a aquellos asustados en cuevas que tenían que esperar que David llegue para ser los hombres más valientes que ha existido sobre el planeta Tierra? De un remanente. Y yo pregunto, ¿qué está por venir a la iglesia? Mientras veo los eventos, por supuesto, naturales que destruyen ciudades, observo cómo los malvados se hacen más ricos cada día, y los que sirven al Señor quizás se hacen pobres. Oí una frase porque pensaba, ¿cómo vamos a dejar este mundo? ¿Quejándonos o con un grito de victoria? ¿Cómo vamos a dejar? Con un grito de victoria. Oí una frase que me encantó que dice, cuando tú naces, lloras. Sí, porque te dan un golpe, ¿no? El doctor te da un golpe en la nalga, ni bien naces, a que llores. Dice, cuando tú naces lloras, pero el mundo celebra. Vive de tal manera que cuando tú mueras, el mundo llore, pero tú celebres. Hace unos pocos días llorábamos la partida de una pastora en esta iglesia, pero ella celebraba la victoria con Cristo. Por eso es que nosotros no nos damos cuenta cuando dice, pero se ha muerto el pastor. Si los pastores también morimos, somos de carne y sangre, comemos. Por eso dice, sorbida es la muerte en victoria. Quizás no entendemos cuando la palabra de Dios dice, cuando el justo es retirado de la tierra, no hay quien entienda que de la maldad es separada la persona para llevarlo a la gloria del Señor. El mundo no entiende cuando la hermana Lucy es llevada al cielo. ¿Pero por qué? Porque el justo está siendo sacado. Y dice la Biblia, no hay quien entienda.
Por eso Pablo decía, es muchísimo mejor estar con el Señor. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros debe cumplir un propósito. Y por eso nosotros sabemos que algo está por venir a la iglesia del Señor en estos tiempos. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué el mundo se preocupa tanto de la iglesia? ¿Por qué las naciones y los reyes están juzgando desde una perspectiva netamente humana y ya no se preocupan de los pueblos si tienen que comer, si tienen trabajo, si tienen salud? ¿No debería ser eso la preocupación de los gobiernos? No, se preocupan de cosas relacionadas al sexo y a destruir la familia. Vamos al aborto, vamos a matar niños. ¿Por qué se preocupa el gobierno de eso? Vamos a separar y que cada persona decida y cada persona haga lo que quiere respecto al pecado. Hace unos días atrás una pastora predicaba y leyó un mensaje, leyó un párrafo bíblico. La demandaron por haber leído ese párrafo bíblico en Estados Unidos y la metieron presa por leer la Biblia. Y yo me pregunto nuevamente, ¿por qué estamos en el ojo del huracán? ¿Por qué se está persiguiendo a la iglesia? Porque la iglesia tiene el poder, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia. Pero el diablo de todas maneras tiene una estrategia. Él sabe que está vencido, pero quiere llevarse con él los que más pueda. Y crea temor, crea miedo. Y usted ve, se nota. Pero hay algunos que están escritos en el libro de la vida, que están aquí, que tienen temor de Dios y que van a seguir adelante esperando la segunda venida del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay algo que yo me pregunto y que siempre me he preguntado como parte de mis mensajes, cuando Jesús dice: cuando vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Y me pregunto, porque es un versículo que Jesús lo menciona ahí en Lucas capítulo 18, 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es, ¿tenemos sucesos, eventos, chicos que se levantan en colegios y matan a sus compañeros a balazos? Hace unos días me mostraba a mi hijo una filmación desde el carro de la policía, como un policía se baja, le pide la licencia a un hombre, este hombre se baja y lo mata a tiros al policía. Está filmado. Vimos con horror como un policía mataba a un hombre por ser de raza negra. Y vemos cosas así en el mundo que nos alarman. ¿Qué tal la pandemia a nivel mundial? ¿Cuántos han muerto? Presidentes que no se preocupan de sus pueblos. Vemos cómo la gente se va levantando y los grupos minoritarios dicen: tenemos derechos. Está bien, pero no sobre nuestros derechos. Si tú quieres tener un derecho, lo tienes, pero deja que el otro también tenga sus derechos, como leer la Biblia. Le decía a alguien hace unos días: ¿qué de malo hay que yo predique la palabra a quienes quieren oír la palabra? Si yo estoy en Facebook y a alguien no le gusta lo que yo predico, se va del Facebook al Facebook que él quiera. No le estoy imponiendo. No le digo: no salgo a predicarle en las casas. No, predico en la iglesia. Entonces me decía: sí, pero tienes que tener cuidado de lo que predicas. Porque yo tengo que tener cuidado de lo que predica y ellos no tienen cuidado de predicar. ¿Sabe por qué? Porque hoy dicen salir del closet de ser un héroe. Entonces los primeros que salieron y dijeron que eran homosexuales, se les aplaudió. Son héroes. Hoy se levantan los que dicen que se quieren casar con animales. Entonces sale alguien y dice: me voy a casar con mi caballo. Ah, ¿qué héroe? Es un héroe. Eso está bien, pero digo, yo voy a predicar la palabra de Dios. No, usted tiene que irse preso porque es intolerante. Y uno se vuelve a preguntar: ¿qué va a pasar con la iglesia si el mundo se ha opuesto contra la iglesia?
¿Cómo podremos avanzar si los gobiernos se han levantado contra la iglesia? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque no somos nosotros los que nos vamos a defender, sino es el Señor que va a defender su iglesia. La iglesia es fundada por el Espíritu Santo bajo la sangre del Cordero. Es invencible. Pero están tratando, causan temor. Manténgase firme. Cuando usted escuche, dice la palabra, que el Señor les dijo, cuando ustedes escuchen de rumores de guerra, sobre pandemias, sobre terremotos, sobre cosas que nunca vieron, ustedes no tengan miedo. El mundo tiene miedo, pero la iglesia que conoce la palabra de Dios dice, alégrese porque la venida del Señor está pronta. ¿Entiende? Hay una diferencia entre los que conocen y los que no conocen, entre los justos y los perversos. Sino que simplemente es una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra cuando las cosas te vayan mal? ¿Hallará fe el Señor en tu vida cuando estés quebrado económicamente y digas, Señor, pero ya yo te he dado todo lo que he tenido y ahora no tengo? ¿Hallará fe el Señor si te mantienes firme? ¿Para qué está escrito que cuando vayas por valle de sombra de muerte no tengas temor alguno porque el Señor está contigo? Entonces la pregunta es, ¿hallará fe si estás en el valle de sombra de muerte? El Señor no dijo que hagas campamento en el valle de sombra de muerte, sino que sigas caminando de la mano del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, dice la palabra de Dios. El Señor nos ha ofrecido, y yo pensaba la diferencia de la iglesia de hoy con la primera iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros solo tenemos pandemias, hermanos, que afectan a todo el mundo. Pero los primeros cristianos eran arrastrados a los circos para ser devorados por los leones. Los aserraban vivos y los quemaban. Y seguían predicando la palabra de Dios. Hoy por hoy, la gente dicen que están haciendo esto. Dicen que no te vacunes por esto. Dicen que te vacunes por lo de acá. Dicen, todos dicen algo. Y mi esposa dice, que me digan a mí, no el que dice, sino el que está diciendo. ¿Ha oído? Hermana, están diciendo esto. Y usted dice, ¿quién dice? No sé, dicen, entonces no me diga. Dijo el hermano Walter, ahora sí, tiene cara. Walter, ¿por qué estás diciendo, pastor, yo viví esto el día de hoy? Ahora le creo. Pero no dice, no, es que una tía de un amigo, de un primo, dice que le ha ido mal con la vacuna y se ha muerto. Ay, qué miedo, me voy a morir por la vacuna. Y el otro corre y dice, vacúneme porque no me quiero morir. ¿Quién entiende al mundo? Yo aplaudo a los que se vacunan y aplaudo a los que no se vacunan, porque tienen un derecho a escoger. Tenemos que aprender a ser tolerantes, pero debemos seguir predicando la palabra de Dios. ¿Sabe? El mundo quiere meternos miedo de un lado a otro lado. No importa lo que la gente dice, lo importante es que dice Dios. Porque eso es directo. La palabra de Dios es un escrito directo del cielo, de tu Padre a ti. Él te ama. Los otros, nadie sabe quién dijo. No seamos gente que ande escuchando la voz del infierno, sino la voz del cielo. La voz del infierno trae temor, pero la voz del cielo trae fe y esperanza. Nos trae gozo en medio de las dificultades de la vida. Aprendamos a abrir nuestros oídos espirituales, no los carnales, sino los espirituales, los que nos hacen mantener firmes. Alguien me dijo ayer, pastor, mañana abre la iglesia. Le dije, sí, qué emoción. Yo dije, wow. Yo dije, yo también estoy emocionado. ¿Qué diría
Vi a David que decía: una sola cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días. No hay cómo, David, porque estamos con pandemia. No sabía eso. Pero se abrió la iglesia y pocos llegaban. Es que soy dominguero, pastor. Allá, esa sí me dolió, pastor, no diga eso. Yo sé que por asuntos de trabajo, hay muchas cosas, pero estoy diciendo a quien podía y no quiso. Obviamente, si yo le digo: hermano, usted ama al Señor, pero el Señor va a preguntar: ¿hallaré fe en tu vida después de esto? ¿Hallaré fe en tu vida, en tu corazón, el día que yo venga? ¿O te habrás desanimado? Mantengamos la fe, hermanos, a pesar de cualquier situación que podamos ver. Hermano, cuando veo cosas en la televisión, uno se deprime de ver lo que está aconteciendo en el mundo. Pero el Señor dijo: cuando vean estas cosas, cobren ánimo. No dijo desanímense, dijo cobren ánimo, porque su restauración está cerca. Entonces, hermanos, cuando yo pregunto ¿qué está por venir a la iglesia? Pues un avivamiento. Es decir, tener más bien los ojos puestos en el cielo y no en el infierno. Porque lo que vemos en el mundo es producto de lo que el diablo ha hecho. Hay un 99% de profecías cumplidas antes de la venida de Jesucristo, según los teólogos. Pero este 1% es una de las cosas maravillosas de lo que vamos a ver en estos días. Malaquías 4:5. Miren, les envió al profeta Elías. Malaquías fue escrito más de 4000 años atrás. Antes de que llegue el gran y terrible día del Señor, ya está profetizando no la primera, sino la segunda venida. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos. Es un espíritu de predicación este profeta. No es que vamos a ver a Elías entrar a la iglesia, sino que lo que predicó Elías se está predicando el día de hoy a través de los siervos de Dios. Lorena, tú puedes predicar, y el espíritu de Elías está sobre ti, para predicar la voz de Dios sobre un pueblo. Y esta profecía se tiene que cumplir. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Es decir, Dios va a hacer su parte, el diablo está haciendo su parte, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Porque dice Dios: ya que ustedes no han sabido ser padres, y habla a los hombres, y no han modelado claramente lo que es ser un padre, han roto el corazón de sus hijos, no se han preocupado sobre sus hijos, y sus hijos han abandonado la casa de Dios, sus hijos han abandonado sus hogares y se han dedicado a las drogas y al alcohol, y se han apartado de los caminos del Señor, y se levantan muchachos en los Estados Unidos, en los colegios, a matar a sus compañeros, porque hay algo profundo de un dolor en el corazón de ellos que los hace y produce odio hacia los que los rodean, porque no tienen una familia estable. Y entonces vemos lo que estamos viendo el día de hoy: violencia, odio, intolerancia. Fue tan rápido el cambio generacional de lo que nos enseñaron nuestros padres a lo que vemos el día de hoy. Y tienes que preguntarte: ¿qué pasó? Padres que abandonaron su posición de padres, madres tratando de esforzarse que no pueden, porque la figura paterna es tan importante. Le doy gracias al Señor porque no es otra cosa que un esfuerzo, no solamente de ser un buen padre, sino mostrar que eres un buen padre. El día de ayer mi hija me besaba, la Verónica. A 6 de la tarde estábamos sentados mirando el atardecer, riquísimo.
Se levantó, me dice, me voy para mi casa, me dio un beso en la frente y me dijo, chao papito. Yo dije, ¿cuántos padres quisieran eso? Sabiendo que mis hijos sirven al Señor, que mis nietos quieren servir al Señor, porque un día tomé la decisión no solamente de entregar mi vida a Jesucristo, sino de entregar mi vida para mi familia. Entonces tienes el fruto. Leí esta mañana mientras luchaba, porque el Señor me decía, quiero que prediques esto. Yo decía, yo tengo en mi corazón predicar sobre la vida de Felipe en tiempos de crisis. Felipe, no el apóstol, sino el diácono. Un hombre que fue usado poderosamente por el Espíritu Santo en sus tiempos, sin ser apóstol, sin tener título de apóstol. Un diácono. Y el Espíritu Santo hacía obras sobre obras en la vida de Felipe. Al final dice que Pablo llegó a visitar con los apóstoles y se quedó en la casa de Felipe, el diácono. Y tenía 4 hijas. Sus 4 hijas profetizaban y le servían a Dios. Porque de la manera que tú vives, vivirán tus generaciones. Y si no lo hicimos, quiero que entiendas esto. Dios hará en estos tiempos que el corazón de tus hijos se vuelva hacia ti, pero el corazón tuyo se vuelva hacia tus hijos. Y eso es una de las profecías más preciosas que hay, porque el Señor quiere ver cómo la iglesia se levanta a través de las familias, que es el sueño de Dios. Y cuando Dios nos modeló y les dijo al pueblo de Israel, quiero que levanten muros para que cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué has hecho estos monumentos? Ustedes les hablen las maravillas de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Acaso no es importante? Porque Dios es un Dios generacional. Y si una de las cosas está faltando es que la familia vuelva los ojos hacia Dios. Por eso, padres, les animo a comenzar a conquistar el corazón de sus hijos. ¿Cuántas veces he escuchado a padres decir, es que mi hijo no viene a la iglesia, Pastor Jorge, mi hijo está en drogas o en alcohol? Y preguntas a la madre, ¿qué pasó? El padre de ellos los abandonó cuando eran pequeños. El padre se fue con otra mujer, como que si hubieran una diferencia. Como que si les va a ir bien abandonando el hogar y tomando otro rumbo. Cuando herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Pero por sus propios placeres abandonan. Y cuando vienes a Cristo, Dios te hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Las cosas viejas pasan, pero tomas decisiones nuevas el día de hoy de volver a restaurar el corazón de aquellas personas que has herido profundamente en el pasado. No tienes que divorciarte de esa nueva mujer que tienes hoy. Ya conociste al Señor, dice la Biblia, quédate así. Pero al mismo tiempo, conquista lo que destruiste en el pasado. Pide perdón a quienes ofendiste en el pasado, porque Dios está haciendo su trabajo el día de hoy. El diablo está haciendo tu trabajo, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Porque estamos esperando el día del avivamiento. Y Dios no dice que debemos achicarnos como iglesia. Mira, Jimmy, hay mucha silla vacía, vamos a reducir. Dios dice, no seas escaso, ensancha. Agrándate a la derecha y a la izquierda, porque lo que está por venir. Y yo le digo, iglesia, le preguntaba al Señor en estos días, Señor, ¿qué vamos a hacer? Cada día hay menos. Y el Señor me dijo, no te preocupes, acuérdate de Gedeón, que con menos hago más. Con los que confían en mí hago más. No te preocupes, porque voy a preparar. Y hermanos, cuando uno comienza a pensar en el gran avivamiento final, vendrá tanta gente a la iglesia. La pregunta es, ¿quién les hablará de Cristo? Si somos pocos. Entonces muchos serán los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos por temor, por lo que escucharon de Satanás, de las tinieblas, huyeron de la iglesia y no son preparados por el Señor, porque no tuvieron la fe suficiente para guardar el día del Señor grande y temible, para estar listos para la gran cosecha final. Y el Señor entonces nos mostrará entre los justos y los perversos.
entre los que tenían que hacer y los que no hicieron. No habla del mundo, habla de su iglesia. Nos habla a nosotros. Por eso le dije en esta mañana, predico a los que vinieron en esta mañana. Porque quizás tú eres parte de aquellos que el día de mañana va a pasar una situación muy dura, muy difícil. Y el Señor te preguntará, ¿hallaré fe cuando venga en tu vida? Pero si te mantienes, verás el día glorioso del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos prontos para ver lo que en todos los tiempos se esperó, la segunda venida de Cristo. Lo que muchos han clamado, muchos hombres que han partido, posiblemente la hermana Lucy está diciéndole al Señor, porque la Biblia dice que los santos se levantan y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, has de juzgar a la tierra? Pero el Señor es paciente para que haya mayor arrepentimiento. Hermanos, tenemos que cobrar ánimo, fuerza en estos tiempos. Alguien mencionó en estos días, los cristianos de estos tiempos somos de cristal. Cualquier cosa nos ofende, hermano. Cualquier cosa que nos digan en la iglesia nos ofende, nos lastima, todo nos lastima. En vez de ser fuertes, guerreros del Señor, preparados, sabiendo que el diablo se ha levantado como león rugiente, pero papá Dios le ha reventado todos esos dientes que tiene el león, porque él no es el león verdadero es el león de Judá, la estrella de David, es Cristo Jesús, el verdadero león, el otro es como león. Y muchos se asustan de este pequeño gatito, porque dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Y nosotros cobramos ánimo en estos tiempos. No huimos, sino que enfrentamos con valor, porque la palabra de Dios ha sido fundada en nuestros corazones. Y tenemos que entender esto. En el Salmo 2, 1, 3, David dice algo que yo puedo decir el día de hoy. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué estamos como iglesia en el ojo del huracán? ¿Qué pasó en estos tiempos que la iglesia evangélica no era tomada en cuenta, pero hoy se mira, no, cuidado, cállenlos, háganlos callar, no los queremos escuchar, queremos vivir en nuestra maldad, estos cristianos son intolerantes? Y yo créame que yo soy más tolerante que ellos. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles, tratando de cerrar las iglesias? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido, en contra de Cristo. Me acuerdo todavía, nunca me voy a olvidar, pastor, predique de Dios, no de Cristo. Le dije, ¿por qué? Porque Cristo es polémico, pero Dios no. Yo dije, papá, nuestra predicación es Cristo, muerto y resucitado. Esa es nuestra predicación. Alabe al Señor en esta mañana. Nuestra predicación es Cristo. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Eso es lo que gritan el día de hoy. En otras palabras, déjennos pecar como nos da la gana. No sean intolerantes. Déjennos casar con los bebés. Déjennos hacer nuestras maldades. No digan nada. Nosotros no estamos diciendo nada. Estamos predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios los golpea. Entonces callen la Biblia. Saquen ese libro de ahí. Porque el intolerante es Satanás, que no puede tolerar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Pero el que gobierna los cielos, dice el Salmo, pero el que gobierna en el cielo se ríe y el Señor se burla de ellos. ¿Qué son las naciones ante el Señor? Le decía a mi esposa, si esto es el mundo, esta es la mano de Dios. Si solamente Dios hace así, no queda uno.
cómo estos pequeños seres que Dios ama tanto pueden creer que se pueden burlar de Dios y no recibir su recompensa. No está hablando de que van a pelear nación contra nación, sino que quieren pelear contra Dios. Porque ese es el espíritu de Satanás que se levantó con unos cuantos ángeles y cayeron a la tierra. Fracasó y siempre ha fracasado. Pensó que iba a ganar crucificando a Cristo y no se dio cuenta que al crucificarlo fue vencido. Y después de eso, el Señor Jesucristo bajó y le dijo: dame las llaves de la muerte, te he vencido. Sabe, hay cosas que no nos damos cuenta espiritualmente, pero que hoy tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para darnos cuenta de estos tiempos. Dice Mateo 16:18: y el poder de la muerte no la conquistará. El poder, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Se levantarán, pero no podrán, porque Cristo es el que fundó la iglesia con su propia sangre. Y el Cordero de Dios protege y ama a su iglesia y te dice: no tengan temor, porque ningún arma forjada contra ustedes podrá prosperar. La iglesia continúa, la iglesia sigue, aunque los gobernantes de la tierra se levanten. En otras palabras, aunque el diablo mande su mejor ejército, no podrá, porque Cristo pelea de nuestro lado. Alguien alabe al Señor. Deje que el enemigo venga con sus armas. Deje que apunte con sus legiones de demonios. Ninguna arma de ellos podrá destruir la iglesia. Así que nosotros no nos preocupamos realmente de lo que sucede. Preocúpese de cómo está su relación con Dios. De eso preocupémonos. El diablo solo grita. No tiene más poder sobre su vida. Voy terminando con un par de cosas. Le escribí hace unos días atrás una palabra para el día de hoy, que está escrita en Isaías 54:11, que dice: sobre zafiros te fundaré. ¿Sabe lo que es el zafiro? El zafiro es uno de los elementos de la tierra, tan duro, tan firme. Y lo que está diciendo: sobre zafiros te fundaré, sobre la roca que es Cristo te fundaré. Y esta fue la palabra que Dios me dio para la iglesia. Cuando todo el mundo es sacudido, tú no te moverás. El fundamento que yo estoy echando debajo de ti es tan sólido como estas piedras. Lo que estoy haciendo debajo de ti no puede ser sacudido, dice el Señor. Quiere decir que si tú te mantienes en la palabra, sobre la roca que es Cristo, todo puede pasar, pero a ti no te llegará. Tú podrás ver y te alegrarás de que la venida del Señor está cerca, que Dios está haciendo algo poderoso en tu vida el día de hoy. Pablo repite a Isaías cuando él dice que el Señor ama a su iglesia, como un amante esposo ama a su esposa. Hemos escuchado esta palabra cuando la gente va a casarse. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, no, nosotros lo hemos usado para el matrimonio y está bien. Pero Pablo dice, para que ustedes entiendan lo que significa ser una sola carne. Cristo es el novio, ama a su iglesia, que es usted. Y dice: yo soy una sola carne contigo, dice el Señor. ¿Quién puede contra Dios? Si el diablo no puede contra Dios, no puede contra ti, porque tú eres una sola carne con Cristo. Alabe al Señor en esta mañana. Si eso no entendemos, entonces estamos caminando en tinieblas. Pero Dios es luz, no tinieblas, para que puedas caminar confiado. No es el tiempo de huir o de correr de la iglesia, es el tiempo de correr a la iglesia,
de mantenerse firme, siendo una sola carne con Papá Dios. Por eso la Biblia dice: a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Cuando veo cómo mucha gente ha dicho en estos tiempos: ¿de qué sirve? ¿Sabe cómo lo dicen? Me voy para la fiesta, me voy a la pachanga, me voy al baile, me voy con mis amigos, me voy con mi familia, nos vamos. Sí, pastor, porque es peligroso ir a la iglesia. Entonces no conoces la palabra ni conoces al Señor Jesucristo. Hermano, más peligroso es estar en el mundo cuando te mueras que estar en la iglesia cuando te mueras. Porque cuando estás en el mundo y te mueres, quién sabe dónde vas. Pero si estás en la iglesia y te mueres, seguro que te alegrarás. El mundo llorará, pero tú te alegrarás de estar en la presencia de Dios. Hermano, es mejor estar en la casa de Dios. Y mire, el salmista decía, no solamente decía que había demandado una cosa, sino que decía: prefiero un solo día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Es decir, si tengo que estar un día y muero, será más feliz que estar 1000 días fuera de la iglesia. Esos son los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que Dios está buscando en estos tiempos, que se levanten y que confíen que ninguna arma forjada contra esta iglesia que somos nosotros podrá prosperar. Podrás pasar hambre, podrás pasar necesidad, pero recuerda, estás pasando hacia la vida eterna. El Señor, hermanos, si te da algo, agradece. Si no tienes nada, agradece, porque sigues de la mano del Señor. Y si algo Dios está haciendo y tú dices: pero pastor, es que siento que me ha golpeado esto y me ha golpeado el otro, yo te digo: bendito tú, hermano, porque Dios te está disciplinando, porque eres hijo de Dios. Porque si no fueras hijo de Dios, te trataría como a bastardo, dice la Biblia. Así que si estás pasando tiempos difíciles, alaba al Señor. Alaba al Señor, porque te está formando como un verdadero hijo de Dios, que aprende a confiar en el Señor en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Pablo decía: en todo me he hecho, y sé vivir cuando hay y sé vivir cuando no hay. Bendito el nombre del Señor, decía Job. No dijo Job: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pues ha llegado el tiempo de que la iglesia se sacuda y se dé cuenta que estamos a los pies del gran avivamiento, y que usted debe estar preparado para estos tiempos, no como aquellas vírgenes que no estuvieron preparadas cuando el Señor iba a venir. Yo te animo en esta mañana a meterte más con Dios en estos tiempos, a conocer más de la palabra de Dios. Yo te voy a hablar lo que el Señor me está hablando domingo a domingo, para levantar tu fe. No es para jalar las orejas, es para levantar tu fe y decirte: hermano, este es el tiempo que hizo el Señor. Alégrate y gózate, porque veremos la redención de nuestro Señor. Dele un aplauso al Señor, póngase de pie en esta mañana y alabe.